Hace pocos días se celebró en el Perú un aniversario más de la independencia y quizá en esta ocasión también hayan escuchado en medios temas de música criolla como Contigo Perú, Cariño Bonito, Regresa, entre otros. Estas canciones se han hecho famosas al ser creadas e interpretadas por artistas que han estado fuertemente vinculados con el Estado y con las industrias musicales desde 1960. Por la recurrencia de estos temas en medios y eventos patrióticos, muchas personas creen que ya se agotó la vigencia de la música criolla. Sin embargo, esta se encuentra viva y en proceso de recreación en ciertos espacios de la ciudad de Lima, las instituciones musicales criollas. Para entender por qué aparecieron estas instituciones, vayámonos hasta 1920, cuando ya se habían consolidado los géneros musicales más representativos de los sectores populares limeños, tales como el vals, la marinera y la polca. La Lima entonces contaba con aproximadamente 200.000 habitantes, muchos de ellos migrantes de otras partes del Perú, e iniciaba procesos de industrialización y modernización, y con esta de consolidación de una clase obrera y artesana que habitaba en muchos casos los conocidos callejones. En dichos espacios, las personas que los habitaban, a fuerza de la cotidianidad, fueron gestando gustos y prácticas y también fueron generando creaciones que hicieron suyas músicas que venían de otros espacios como el vals y la polca. Primero llegados desde Europa a las élites peruanas, a los salones de las élites peruanas, para luego acercarse a los sectores populares a través de músicos e interpretaciones públicas de bandas y estudiantinas. De igual manera, en estos espacios se dio continuidad a la práctica y creación de géneros ya arraigados, como la antigua zamacueca, rebautizada como marinera. Sin embargo, como mencionaba, la ciudad estaba en pleno proceso de transformación y una fuerte sensación de cambio embargaba a los músicos criollos de estos sectores. En este sentido, la música criolla de alguna manera se constituyó y se ha reconstituido a lo largo de su historia alrededor de un discurso anclado en la idea de lo tradicional y de distanciamiento con lo foráneo, lo andino y lo nuevo, lo cual estuvo vinculado usualmente a la industria musical. Digo discurso porque la música criolla en realidad ha cambiado y ha cambiado muchas veces y ha cambiado mucho. Por las influencias musicales provenientes de otras regiones del Perú, de otros países y por los nuevos contextos donde se ha ido desarrollando, dentro de estos los creados por la industria musical. En todo caso, esa sensación de estar en medio de un proceso de cambio, unida a una mayor llegada de inmigrantes y con ellos de sus músicas, unida a un crecimiento urbano que llevaba a la práctica criolla a nuevas zonas de la ciudad y unida a una mayor presencia de géneros musicales extranjeros con la instauración de la industria musical, llevó a la consolidación de esos discursos tradicionalistas y ayudó a la aparición de los centros musicales criollos, bastiones de la preservación de dicha música. Como sigue sucediendo y según se ha registrado, antes de los centros musicales, la música criolla se cultivaba principalmente en dos momentos. Las celebraciones cotidianas asociadas a los cumpleaños, bautizos, bodas, es decir, las jaranas, y a partir de grupos de amigos que se reunían recurrentemente a practicarlas, lo que conocen los criollos antiguos como hacer pena. Justamente la institucionalización de algunas de estas agrupaciones es lo que dio origen a los centros musicales criollos. El primero del que se tiene conocimiento fue el Carlos Saco, fundado en 1935 en Barrios Altos. Con el mismo tenor de preservar la memoria y repertorio de compositores criollos, apareció el Felipe Pinglo, el Guillermo Suárez y el Pedro Bocanegra. Estos y otros centros musicales, o clubes, como aún los denominan algunos cultores antiguos, funcionaron a puerta cerrada, permitiendo solamente el ingreso de socios musicales y algunos aprendices y de algunos mecenas, fomentando así una lógica de exclusividad y una identidad de la institución, la cual en muchos casos se tornó con un cariz sonoro. Quizá algunos de los términos mencionados traigan a colación a nuestra mente la idea de clubes sociales, lo cual no es tan descabellado, pues los primeros centros musicales criollos surgieron en un contexto de formalización de agrupaciones populares urbanas, a través de organizaciones obreras, de clubes sociales, departamentales y deportivos. En ese sentido, resulta sugerente que casi todos los integrantes de estos centros fueran obreros o artesanos. También que varios de estos eran parte de asociaciones sindicales y que el primer centro musical del que se tiene referencia, así no fuera criollo, fue el Centro Musical Obrero fundado en 1922. Después de esto, solo aparecen los centros musicales criollos. Es decir, se puede pensar que en estos primeros centros musicales hubo una cara de la organización de los sectores populares por afinidad cultural musical, aunque también se cultivó la religiosidad, la gastronomía, entre otras prácticas, y por afinidad social, tanto porque los socios solían ser hombres, mestizos, obreros, afrodescendientes o de sectores populares, sino porque reconstituía su poder a partir de su agremiación. En ese sentido, quisiera resaltar que desde sus inicios y por mucho tiempo, la presencia de mujeres fue menor o estaba mediada por su relación matrimonial con algún socio, cosa que ha ido cambiando de a pocos.
Este tipo de centros musicales siguieron apareciendo en Lima a lo largo del siglo XX e incluso en esto que va del siglo XXI. Con el centro social, como ejemplos, tenemos el Centro Social Musical Victoria, el Unión, el Barrio Saltos, el Yufra, el Tipuani, el Miraflores, el Tigre, el Breña, entre muchos otros. Este último, el Breña, fundado en 1974, puede ser el más importante en la actualidad. Dejando de lado a los grandes artistas que reúne, esta importancia está dada por la continuidad, formalización y por tener local propio. Esto que menciono no ha sido algo usual, pues durante muchos años los centros musicales funcionaron con escasos ingresos, lo cual con el tiempo dificultó su continuidad. Por este motivo, muchos debieron cerrar sus puertas o transformarse para obtener ingresos suficientes. Así, muchos comenzaron a ofrecer eventos musicales criollos con comida y bebida para un público no especializado, vinculado con otro tipo de repertorio musical de mayor difusión y ajeno a la comunidad y prácticas culturales que dentro de los centros musicales se gestaban. Es decir, en alguna medida, para asegurar la continuidad, se debió ceder en el valor de exclusividad sociocultural que los investía al tener que dialogar con estos nuevos actores, sus gustos y sus prácticas, acortando un poco la brecha con la industria musical. Hasta ahora solo me he referido a los centros musicales, sin embargo, la práctica musical no se redujo a estas instituciones y creo que este es un punto clave para entender la lógica y dinámica de la práctica musical criolla. Por esta línea, quisiera hablar de otras instituciones que desde sus orígenes han sido más comerciales y abiertas, pero fundamentales para entender la actualidad de la música criolla. Las famosas, conocidas y visitadas peñas. Para esto, quisiera volver sobre la primera mitad del siglo XX. En esta época, Lima tenía muchos espacios musicales públicos como las plazas o semipúblicos como los cafés, teatros o cines. Asimismo, aunque para eventos o reuniones más privadas, algunas casas, cafetines, pulperías o restaurantes también se tornaban en espacios musicales para que algunos grupos hicieran peña, si bien muchos de estos grupos se volvieron centros musicales, lo interesante es que la práctica de apropiación de espacios a partir de la ejecución musical criolla ya estaba instaurada. Quizá quienes ven este video hayan asistido alguna vez a una peña turística donde se han encontrado con un escenario, un gran show y todo un espacio acondicionado para el público. Este tipo de instituciones comenzaron a crearse en Lima desde la década de 1950. La peña restaurante más antigua de la cual tenemos conocimiento es el Caramanduca, creada por Piedad de la Jara en 1957. A pesar de la distancia con la excepción antigua de peña, es importante que hagamos el vínculo, pues ese tipo de peña-restaurante eran visitados de forma asidua e incluso a veces inaugurados y apadrinados por músicos, cultores e intérpretes criollos. En este sentido, si bien había y hay un frontis de la performance musical, tras bambalinas se tejía una comunidad musical criolla practicante. Este tipo de grandes instituciones florecieron en la década del 60 con el Chalán, la Gran Peña, entre otras, aunque debo decirlo, no solo relacionadas con la música criolla. Asimismo, debo resaltar que en esas instituciones hubo una mayor presencia de mujeres, por varios motivos. Desde la facilidad de acceder como público al pagar una entrada, por no necesitar la mediación masculina y porque en muchos casos fueron parte de la gestión y administración, un rol muchas veces pasado desapercibido. Actualmente en Lima hay una gran cantidad de instituciones musicales criollas que no necesariamente responden a las ideas y formas incipientes de esas grandes peñas o de esos exclusivos centros musicales, sino que se han moldeado para poder subsistir en términos financieros y para incorporar en su forma de funcionamiento sus visiones sobre la memoria histórica de la música criolla y, por tanto, sobre el futuro de la misma. Un ejemplo de esto es la ya mencionada situación de los centros musicales. Pero otro ejemplo también pueden ser las peñas de diverso tamaño, dentro de las cuales me interesa resaltar aquellas que operan de manera informal en casas, como es el caso de la Peña Criolla Las López, fundada en 1974, o también puede ser la Peña de Jorge Figueroa o los inicios de la Casa de Pepe Villalobos. Es interesante que a muchos de esos espacios asisten tanto público en general como músicos o intérpretes criollos. En el primer caso, en el caso del público, sucede que no pocos se vuelven asistentes asiduos, incluso se vuelven cultores, hasta practicantes. Y en el segundo caso, los músicos hacen uso de estos espacios para hacer peña, es decir, para tocar de forma libre los temas de su interés, cosa que no es muy viable o deseable en las grandes peñas donde los contratan o en los centros musicales donde también son contratados para presentarse ante un público. Las diversas instituciones musicales criollas que existen en la actualidad en Lima tejen una red de espacios musicales donde su particularidad y legitimidad está dada por la manera en que articulan sus ideas y repertorios tradicionales, así como sus estrategias de vínculo con el mercado. En este sentido, y paradójicamente,
La posibilidad de creación de instituciones musicales criollas sigue siendo un proceso inacabado, donde los sujetos disputan el poder y la legitimidad dentro de la práctica musical criolla. Algo así como si la tradición estuviera por descubrirse y ejecutarse. Esto así, cierro este video contándoles de la existencia de grupos de intérpretes instrumentales y vocales, mujeres, hombres y no binarios, mucho más jóvenes que se están apropiando de nuevos espacios, de nuevas sonoridades y de nuevos adeptos, creando así nuevas tradiciones. Si esas instituciones siguen como van, al parecer, todavía hay música criolla para rato.